Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bueno, mis amados hermanos, papel y lápiz y un espíritu enseñable. Abacados, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach y bajo el gobierno del Ruach HaKodesh, nos presentamos delante de ti en este día. Te pedimos que tú seas ministrándonos y que la palabra que vamos a tener hoy sea completamente contundente en respuestas sencillas, pero que transformen el poder de Adonai. Necesitamos, Abba, un espíritu abierto, una unción de bendición, una humildad en nuestro corazón para recibir la enseñanza y una manera de pensar toraica. Abba, gracias por el privilegio que me das de pararme frente a este púlpito al que tú nos llamaste y al que tú nos has puesto a servirte. Es un gran privilegio, Padre, servirte y adorarte y glorificarte. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Dígame un amén ahí donde están ustedes, en todas las partes en donde se encuentren. Y venga conmigo a estudiar el día de hoy en la enseñanza. ¿Quiénes somos? Esta enseñanza tiene que quedar clavada en el corazón de todos nosotros porque a veces como que hacemos preguntas pero no sabemos decir cuál es la pregunta correcta o cuál es la posición correcta en la que estamos todos. Así que quiero entrar, quiero colocarle los slides. Camilito, ayúdame. Bueno, toda la gente hoy en día que está escuchando de raíces hebreas y que está allá afuera escuchando, tiene comezón en sus oídos de saber qué es eso. Pero los que están adentro no saben qué es eso porque dan sus propios conceptos teológicos. Tenemos un gran problema ahí. Cuando nosotros basamos toda nuestra vida en el concepto teológico que le escuchamos al rabino Google o al Santa YouTube, estamos en un gran problema espiritual. Pastora, pero ustedes también sacan sus programas por YouTube. Estoy hablando de toda la gama que existe donde cambiamos el canal a ver qué es lo que nos puede decir que nos gusta, que lo que nos está diciendo, eso es lo que yo quiero escuchar hoy, o lo que Adonai quiere hablar hoy, ¿verdad? Entonces ahí como que nos vamos a ir haciendo un trabajo ministerial profundo en nuestras vidas espirituales. No, ese no es. De lo que todos nosotros vamos a hacer en nuestra vida espiritual. Así que prepárate con una posición espiritual para entrar en ese tema tan apasionante y tan grande en nuestra vida. Amén. Entonces, yo quiero invitarles a que coloquemos un punto especial. ¿Quiénes somos? Diga conmigo ahí, ¿quién soy yo? Unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen que yo soy de Apolos, otros dicen que yo soy de Cefas y otros que dicen yo soy del Yeshua. Pero aquí la Torá no nos está mandando a nosotros a identificarnos en la vida espiritual con la teología, sino con las escrituras. Va a cambiar completamente todo el concepto que tenemos. Vayamos a la historia, que es la que nos va a traer, nos vamos a refrescar. Muchos de ustedes posiblemente no se han refrescado en lo que es la Tanakh, ¿verdad? Como que no le han hecho mucha auditoría a lo que es lo que hemos mal llamado Antiguo Testamento. Pues eso ha sido la parte teológica que le ha llamado Antiguo Testamento, pero esto se llama la Tanakh. Y muchos no han entrado mucho a escudriñar esa área porque se han enfocado en el Brit Hadash, que no está mal. Lo que pasa es que para que podamos entender el
Nuevo Testamento, el también mal llamado Nuevo Testamento, que esa no es la palabra, entonces nosotros hemos tomado y hemos estudiado el Nuevo Testamento sin entender la raíz. Y por eso hemos hecho mucha teología, mucha teología. Hoy en día hasta le hemos hecho teología al diezmo y decimos, no, porque el diezmo fue abolido. Teológicamente sacamos una teología para decir, esto es lo que me conviene a mí en el corazón. Entonces sacamos otra teología y decimos, no, es que nos conviene la homosexualidad, porque es que ese es el tema de hoy en día, lo que nos conviene al corazón, lo que el oído tiene comezón de oír, no lo que las escrituras dicen. Y lo que las escrituras dicen nos va a mover el piso, definitivamente. Entonces, después de que la nación de Israel fuese dividida en dos reinos, tras el pecado de Salomón, vino un profundo abismo espiritual. Necesitamos entender qué fue lo que pasó allí. Israel fue establecido como una nación, véalo aquí, voy a utilizar hoy pizarra. Israel fue establecido como una nación de monarquía. Usted anoche con nosotros celebró el ensayo de coronación de nuestro Machía. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque Israel fue establecido como una nación monárquica. Si usted no entiende eso, usted está esperando el próximo presidente. Pero Israel no fue establecido de esa manera. Israel fue establecido como una nación monárquica. Todos digan ahí, nación monárquica. Uy, eso es tan importante. A ver, recordemos que era la nación monárquica. ¿Cuándo nació la monarquía en Israel? Cuando el pueblo pidió rey. El pueblo dijo, no, nosotros queremos un rey que nos gobierne. Y entonces Adonai establece a Saúl de la tribu de Benjamín. Muy importante. Pero la profecía dice que el reinado le pertenece a Judá. ¿Verdad? Entonces aquí vemos que viene un rey que es Saúl y lo vimos en todo su esplendor, en todo el estudio que tuvimos en el libro de Samuel, que fue tan interesante. Y Pastora, pero ¿esto por qué no habla los nombres K2? Porque es que le estoy hablando a la gente, a las 10 tribus que están regresando y a ellos no les puedo hablar con un lenguaje K2, porque si no entienden... Si no entienden todavía de la AK2 en el lenguaje, que les voy a hablar ese lenguaje, necesito hablar un lenguaje sencillo para que lo entendamos. A ver si alguno de ustedes lo entiende a las buenas. Entonces, tenemos a Saúl que viene a reinar, ¿verdad? Y luego vemos que Adonai le retira ese reinado a Saúl por las características que ya vimos que fueron delicadísimas en el reinado de Saúl, ¿verdad? Y ese reinado de Saúl se transfiere a donde debía de estar y es David, nuestro segundo rey, digámoslo de esa manera, en la monarquía de la nación. Sumamente importante lo que estoy diciendo en este momento. Entonces, mientras que la monarquía de Saúl estuvo, digámoslo de esa manera, por eso David no quiso tocar división para no causar un problema espiritual allí. Y las 12 tribus permanecieron unidas. Mientras que David vivió, las 12 tribus permanecieron unidas. Muy importante. Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén y Gad. Aquí no dice que era la tribu de Judá y que solo la tribu de Judá estuvo presente. No dice que eran las 12 tribus de Israel. Luego viene la muerte de David y su sucesor, Salomón, ¿verdad? Se le presentaron varias adversidades dentro de su reinado, digámoslo de esa manera.
Este reinado también fue con las 12 tribus de Israel. Mientras que estos reyes vivieron, la monarquía permaneció junta. ¿Hasta aquí estamos todos claros? Díganme si sí o díganme si no. Cuando alguien a usted les pregunte de monarquía, usted tiene que contestar cómo fue esa monarquía. Porque si nosotros no hablamos de monarquía, no vamos a saber por dónde estamos caminando para lo que voy a explicar en este momento. Entonces, digan conmigo, habían 12 tribus de Israel y una monarquía, un rey. Resulta que en este concepto espiritual sucedió algo sumamente importante, y es que aquí nace lo que significa, lo que es Jeroboam y Roboam. Este hijo de Salomón toma una posición dentro de esa estructura que ya estaba siendo rota, digámoslo de esa manera, se estaba rompiendo en pedacitos. Pero cuando muere Salomón, su hijo Roboam toma una jerarquía. No sé si estamos viendo la gráfica. ¿Sí? El rey Roboam, ¿esta están viendo o esta? La que yo tengo acá. Esta, ok. ¿Esta ya está? Ok, perfecto, porque me quiero pasar allí para mostrarles las gráficas que les hice. Entonces, su hijo Roboam, a ver. Exacto. Pero siguen apareciendo las otras. Ven aquí, mi amor. Pero entonces, ¿cómo las veo? No puedo. ¿Cómo? ¿No? Ok, me tengo que ir por el otro lado, entonces, porque no veo yo. Ok, entonces, ¿qué vemos? Vemos que el rey Roboam, ¿verdad? En el año, y la época es sumamente importante para lo que estamos hablando en esta historia de las 12 tribus de Israel. El rey Roboam toma la jerarquía, y estamos hablando de la misma casa de Judá, ¿verdad? Y él toma la jerarquía, pero pasa algo sumamente delicado, que es donde todas las personas debemos de entender el suceso histórico que pasó allí. En el año 930, ¿verdad? ¿Qué aparece allí? Aparece Roboam, ¿verdad? Roboam, que es designado, digámoslo de esta manera, desde la tribu de Judá, el hijo de Salomón, y él toma una posición anárquica con el pueblo de Israel. Todo eso que estoy hablando es un estudio bíblico que ustedes van a ir y lo van a hacer en el estudio, porque yo lo voy a ir abriéndolo en el sentido de quiénes somos, pero en el libro de Primera de Reyes 11 está la historia completa para que ustedes la lean. Roboam entonces toma una posición jerárquica con todo el convenio de Adonai con las 12 tribus. Y vienen de las tribus de Israel a pedirle a él que no sea tan drástico, que no sea tan autoritario, que no venga a oprimir al pueblo con impuestos, que no venga a maltratar al pueblo de esa manera. Y cuando Roboam consulta con gente muy joven que no es lo mejor para asesorarse. ¿Qué sucede allí? Roboam da un ultimátum y dice: no me interesa negociar con ustedes, no les voy a perdonar los impuestos y los voy a tratar más duramente de lo que ustedes se alcancen a imaginar. ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Dónde están? ¿Hasta aquí estamos entendiendo el tema? Díganme si lo están entendiendo. A ver. Exacto, aquí voy. Entonces, Roboam hace un esquema espiritual y le dice al pueblo: no me interesa negociar con ustedes.
¿qué hacen las tribus de Israel? En este momento, las tribus de Israel comienzan su división. Y esta parte que voy a explicar en este momento, que viene a hacer colación espiritual, es donde nosotros necesitamos ubicarnos. Porque cuando nosotros vemos al reino de Roboam y al reino de Jeroboam, ¿verdad? Que representa, esta es la tribu del sur, y estas son las tribus del norte, por eso se le llaman las tribus del norte. Ahorita usted va a ver la profecía cumpliéndose aquí en vivo y en directo para nosotros. Las dos se dividen, 10 de las tribus, incluyendo varios levitas, varias casas de levitas, se van divididos con las 10 tribus, y 2 de las tribus, que son Judá y Benjamín, se quedan con Roboam. Esto es importantísimo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede aquí? Estas 2 tribus se quedan con Roboam, estas tribus se van con Jeroboam, que son las 10 tribus. Pero tanto las tribus del sur como las tribus del norte pecaron. Y estos dos, porque este se proclama también rey, y resulta que en Israel había una monarquía, no una monarquía, no eran 2 reyes, sino un solo rey. Eso tiene que ver con Gitgalut, con el Apocalipsis. Usted va a ver que esto va a tener que ver con nuestra vida espiritual. Entonces, aquí también hay rey y aquí hay rey. El rey del sur y el rey del norte. Ok. Pero los dos conceptos, lo que llamamos las 2 casas, pecaron, sus reyes se apartaron de la Torá de Adonai. ¿Judá se apartó? Claro que se apartó. Nosotros decimos, no, es que los 10 tribus pecaron y no, todos. Eso fue todo un trabajo de todos. Los 10 le dieron la espalda a las instrucciones y a los estatutos de Adonai y fueron arrastrando a todo el convenio, porque el pecado arrastra todo el convenio. Arrastraron con costumbres, con religiones paganas, tomaron los dioses de sus vecinos, se trajeron sus costumbres, se trajeron todo ese proceso tan tremendo que es el que nos asimilemos. Esa es la palabra correcta, asimilación. ¿Hasta aquí estamos claros? Denme un amén ahí donde están, porque necesito que hoy termine esta clase y tú entiendas por qué celebramos Yom Teruah, Yom Kippur y vamos a Sukkot y por qué llegamos al 8º día. Si no, perderemos simplemente el tiempo celebrando algo que no entendemos. Y como a veces hacemos tantas cosas teológicamente, necesitamos ir escrituralmente. Entonces vemos que las 2 reinos, ¿qué hicieron el que tenía la monarquía? Ustedes se acuerdan de los últimos parachá. Tengo que ir a ese parachá para decirles cuál es. De los últimos parachá que tocamos, me llamó mucho la atención el de los reyes. Déjenme llegar ahí para saber cuál es el parachá que se me escapó. El donde se le saca, el rey tiene que escribir un libro. A ver, pastor, ayúdame. Isaí no es antes de Kitabó. Kitabó, sí. Este parachá es muy tremendo porque cuando tú lo estudias, ese parachá tiene que ver con que ese rey tenía que escribir un libro, tenía que estar leyendo Torá, tenía que estar llevando al pueblo a Torá, trabajar con el pueblo en los convenios. Para eso tenían la tribu de Leví, y resulta que la tribu de Leví, cuando se dividieron, muchos de los levitas se fueron, sacerdotes, se fueron con Jeroboam. Voy a explicarles qué les pasó y voy a explicarles cómo fue que volvieron. Otros nunca volvieron. Entonces, todo este proceso es lo que viene a ser la condenación del exilio. Todos digan, todos fuimos exiliados. No solo fue Judá, que la gente no captura
que no solamente fueron las tribus, las 10 tribus, sino que Judá fue exiliada. Y también fue exiliada Efraín, porque así llamamos a la casa de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Entonces, hasta aquí estamos claros. Ahora vean lo que voy a explicar en profecía bíblica para que usted sepa quiénes somos. Cuando alguien le haga esa pregunta, usted tiene que empezar a desglosar esto bien desglosadito. Y esto nos va a llevar a identidad. Creo poderosamente que hay gente que nos está viendo en este momento y que va a empezar a decir, necesito esto para entender mi identidad. Bueno, algo que le sucedió a la casa de Israel es que el reino del sur, ¿quiénes son el reino del sur? Judá. Judá fue exiliada. ¿Y quién fue el profeta que les dijo, nos van a exiliar para el hueco? Te van a exiliar para el hueco. ¿Quién? Jeremías. Jeremías venía y le decía al rey, no estamos bien. Y cada vez que Jeremías salía y les decía, estamos mal, estamos haciendo teológicamente las cosas y no escrituralmente. Y Jeremías vuelva para el hueco, porque esa era la forma en que Adonai estaba tratando con el pueblo. El reino del sur, entonces, es exiliado. ¿Cuántos años dice la Torá que iban a ser exiliados? 70 años. Cuando hicimos el estudio de Torá del libro de Daniel, y para todo aquel que no lo ha hecho necesita hacerlo, va a ver usted tremenda palabra, porque el libro de Daniel está conectado con el libro de Apocalipsis. Y si no entendemos esto, jamás vamos a entender el gobierno del antimachía. Judá es exiliada por 70 años. Allí sale Daniel y salen 3 eruditos toraicos y van a ser exiliados a Babilonia. Tremendo. Cuando esto está pasando en el exilio de Judá y todo este proceso tan tremendo está sucediendo, esos 70 años de exilio llevó a Judá a un proceso en donde cuando salieron no conocían de Torá, porque ya había una generación que había muerto, no conocían de los estatutos, mandamientos y decretos. Salieron, y cuando salieron, sale un gran reformador en la Torá que se llama Esdras, y vienen Nehemías y Esdras a trabajar con un pueblo que había sido exiliado. Diga conmigo, Pastora Pili, como nosotros. Usted va a ver que de la misma manera que este pueblo, cuando vuelve a Jerusalén a los 70 años, y usted ve Esdras, en el libro de Esdras, que voy a hacer un estudio completo del libro de Esdras para hablar de esto, cuando ellos salen y regresan, duraron todo el día confesando sus pecados en Yom Kippur y pidiéndole perdón a Adonai y arrepintiéndose y escuchando Torá, porque esa generación que salió ya no sabía hebreo, ya no conocía de las fiestas, ya no sabía nada de Torá, nunca había escuchado de convenio, porque se estaban asimilando. A ver, Pastora Pili, ¿y qué pasó con los que se quedan, con las 12, con las otras 10 tribus? Las otras 10 tribus, que son las tribus del norte, que le llamamos la casa de Efraín, en profecía bíblica, salen también, ¿verdad? Y como Jeroboam se los lleva, y trae levitas, y Jeroboam dice, yo no voy a dejar que vayan a Jerusalén a celebrar las fiestas. Entonces Jeroboam edifica también un templo, digámoslo de esta manera, y se lo voy a poner como iglesia, le pone un símbolo, y él hace su propio templo y sus propios sacerdotes, y en esa revolución muchos de los sacerdotes levíticos vuelven
a Jerusalén y los demás se quedan. Y ellos se autoordenan como sacerdocio de Adonai, comillas, y lo que sucede aquí es que estos también se van al exilio, porque si Adonai no lo hace, se llama el exilio de Asiria, ¿verdad? Y ese exilio lo que hace es que los esparce por toda la faz de la tierra. Tremendo, o sea, estos se asimilaron y estos se asimilaron por completo. Aquí la identidad de Israel, el convenio de Adonai, los misbot, los decretos, las ordenanzas, los estatutos, el Shabbat, el sacerdocio, las fiestas, se perdieron, completamente se perdieron. ¿Hasta aquí estamos claros? Alguien que me diga amén ahí donde está y me haga alguna pregunta de este tema, que me diga, tengo una pregunta sobre esto. A ver, pastor. ¿Pastor? Ok. Bueno, entonces el reino del norte, entonces ya les conté, entonces por favor diga conmigo, Judá y Efraín son hermanos. Judá y Efraín son hermanos. Entonces, cuando a nosotros nos hablan ahora, mire lo que estoy hablando, desaparece de la faz de la tierra la palabra monarquía para Efraín. Efraín no tiene ni idea que tiene un rey. Efraín, que son las 10 tribus, no tiene ni idea que hay una Torá. No tienen idea que hay unas fiestas. Efraín no tiene ni idea que hay un convenio. Efraín no tiene ni la menor idea de nada de esto. Efraín fue esparcido y Efraín fue, digámoslo de esa manera, tomado y enseñado de otra manera. Por eso Yeshua tuvo que venir a arreglar este caos tan profundo que había. Efraín entonces desaparece como parte de Israel. Cuando nosotros, todos los que somos casa de Efraín, entonces hay gente que dice, no, yo no soy casa de Efraín, yo soy Judá. Ay, sí, ¿cómo no? Sí. Somos Efraín, amados. Si fuéramos Judá, estaríamos allá. Otros están negando a Yeshua para llegar allá. ¿Pero para qué si tenemos a Yeshua? Entonces, ¿qué pasa en este panorama? En este gran panorama espiritual, nosotros tenemos entonces a un Efraín sin identidad. ¿Qué pasa? Que como no tiene identidad, le dicen Torá y dice, ¡ah! Eso es de los judíos. No tengo ni idea, yo no tengo parte con ellos. Esos son los judíos que están allá y eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Le dicen a un Efraín, le dicen a Efraín en el mundo, Shabbat. No, Shabbat no existe. Shabbat es para nosotros el domingo. Porque Yeshua resucitó el domingo. O sea, empiezan a trabajar con la teología que le enseñaron. Pero no con las escrituras que están. ¿Hasta aquí estamos claros? Díganme un amén, por favor, porque necesito como escuchar un eco que diga amén para poder avanzar. Entonces, Efraín sin identidad no reconoce la Torá de Adonai. ¿Tenemos la Biblia, pastora? Sí, pero no la leemos desde Génesis hasta Apocalipsis. La leemos desde Mateo hasta Apocalipsis. Y a veces no la leemos ni siquiera desde Mateo, sino nos gustan más las cartas paulinas. Y defendemos más a Pablo que a Yeshua. Profundo. Estoy tocando profundamente cosas espirituales. Entonces, Efraín no sabe nada de Torá,
perdió su identidad. Efraín no sabe nada del Shabbat, Efraín no sabe nada de convenio y Efraín no sabe nada de las fiestas del Eterno. Nada, no sabe nada. Mucho menos sabe que hay un rey. Ellos solamente cuando nosotros podíamos pronunciar, sí, Él es el rey de los cielos, Él es el rey, pero no sabemos nada de ese rey. No conocemos ni siquiera la ceremonia de entronamiento de ese rey. No conocemos ni qué es lo que va a hacer ese rey. Porque no estamos familiarizados con la identidad de la Torá. Entonces, resulta que en este lío tan profundo que está, digámoslo, con ese caos, Yeshua viene a nuestra vida para arreglar este caos. Y se le aparece a la mujer samaritana. Venga conmigo al libro de Juan. Ni siquiera me estoy saltando mi tema porque Adonai me puso esto en el corazón en este momento y creo que es bueno resaltarlo. Libro de Juan, capítulo 4. ¿Están ahí? Baruch atah Adonai noten hatarato. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aún Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué por Samaria? Porque Samaria era tierra que no estaba con identidad. Samaria era de este personaje, de esta generación de Jeroboam, que había hecho un templo y adoraba en un monte. Y esta generación adora y necesita volverla a reestructurar. Y le dice, llamada Sicar, cuando a la heredad, que era la heredad de Jacob, y que dio a su hijo José. 4:5. Y estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer. Ay, amigos, yo no sé por qué es que hoy en día el ser humano tiene un problema con la mujer, pero yo creo que el que tiene un problema con la mujer es el pueblo hispano. Yo creo que el pueblo hispano tiene un problema en raíces hebreas con la mujer. No enseñe, no predique, no pase al frente, póngase un talí, no se ponga talí. Es un lío ni el tremendo machista, porque eso es un área machista. Por favor, crucifique eso teológicamente, porque escrituralmente usted no está viendo aquí que Jesús se le apareció a un hombre en Samaria. Se le apareció a una mujer porque está restaurando la vida. Ay, amigos. Y vino y estaba allí. Entonces era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Ella le identifica. Todos nosotros, cuando somos sin identidad, identificamos al que es judío. ¿Sí o no? Claro. Inmediatamente lo identificamos. ¿Y por qué lo identificó? Le miró los tzitzit. ¿Qué le vio a Yeshua? Ella, que le dijo, eres un judío. Es impresionante. ¿Por qué? Porque Judá tiene identidad. Recuperó su identidad. Lo que no han recuperado la identidad es Efraín, porque Efraín dice, esos son judíos. Como lo que dicen hoy, se están judaizando. No tienen ni idea de lo que significa judaizarse. Entonces, cuando nosotros entendamos el tema, vamos a tener una profunda revelación de identidad en nuestra vida. Y estaba allí, entonces la mujer le dijo, dame de beber, pues los discípulos habían, ¿estoy en el qué? En el 9. Y la mujer de Samaria le dijo, ¿cómo tú siendo judío
me pides a mí de beber, que soy que soy una samaritana, que soy de aquí, de este territorio. Y entonces ella se identifica y dice, yo no tengo identidad, tú tienes identidad. ¿Cómo se identifica hoy en día una persona cuando lo ve? Dice, tú eres judío, y la otra persona dice, no, yo soy bautista, metodista, católico, presbiteriano, de las asambleas de Dios de los siglos, amén. De todo, se identifican con algo que no es escritural, sino teológico. Y ese es el gran problema que tenemos hoy, que se nos metió tanto lo teológico doctrinal que necesitamos ahora desocupar todo eso para venir a Torá y que la Torá nos diga, dame de beber. Y ella le dice, no. Le dice, si tú supieras, le dice Jesús, ¿a quién te está pidiendo de beber? Le darías. O sea, Adonai le está diciendo, yo te puedo dar de beber, pero tú sigues en tu concepto de Efraín perdido, sin identidad. Porque hay gente que no ha podido beber de Torá completamente. Porque hay gente todavía que quiere beber de Torá con el pensamiento teológico denominacional. Entonces quiere traer el pensamiento teológico denominacional a la Torá y tomar la parte, pararse y juzgar a los demás y decirle a los demás, tú estás haciendo mal porque yo ya conozco Torá. Cuando la Torá no es eso. No es eso. El único que puede venir y levantarse y juzgar se llama Yeshua HaMashiach, cuando Él venga a juzgar Torá y a enseñar Torá. Por ahora, cierra tu boca. ¿Duro? Sí, pastora. No lo diga así, pastora. Dígalo suavecito. ¡Shut up! Si no te gusta. Es que hay muchas palabras que se dicen, entonces decimos, no hagas esto porque si lo haces así, estás evangelizando en Torá. Ay, por favor. Usted se imagina que Jesús diciéndole a la mujer samaritana, mija, pongas el manto que estoy aquí, necesito que hablarle y usted ahí sin el manto, pecadora. No, Jesús no llegó a tomarla a ella para clavarle el puñal, sino para levantarla en identidad. ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? ¿Hasta cuándo vamos a entender que esto se trata de que Yeshua nos quiere dar la identidad? Entonces tenemos identidad, tenemos a Efraín, tenemos a Efraín sin identidad con su rey. No tiene identidad con su rey. No tiene identidad de súbdito, de jerarquía de reino. Me encanta cuando Rico Cortés enseña esto. Dice, si la gente no entiende la jerarquía, ¿quiénes somos en ese convenio? Nos creemos reyes. ¿Por qué? Porque hemos tomado teológicamente una palabra de la Biblia que dice, somos reyes y sacerdotes. Por favor, respétame, porque es que yo soy un rey. Por favor. Si no estás en convenio, no eres nada. Necesitas entender quién eres en Yeshua. Aquí todos somos siervos de Adonai para su servicio. No te puedes levantar y decir, oh no, yo soy así porque es que yo tengo un manto de reinado. No. Hay que entender identidad para saber quiénes somos. Por eso Jesús vino a romper las castas que habían en el tiempo del segundo templo. El judaísmo del segundo templo yo lo enseñé perfectamente lo que era todo el proceso de las castas que habían allí. Vaya y estudie los módulos paso a paso y no se salte los procesos y verás que vas a llegar profundamente bien establecido en Torah, en identidad. Entonces tenemos identidad. Tenemos que no tenían identidad, teníamos que no tienen Torá, no tienen Shabbat, no tienen comunión, no tienen fiestas. ¿Qué tienen? Pastora Pili, diga, ¿qué tienen? Mire, tienen
metido en la mente, o teníamos, perdón, voy a decirlo, teníamos, para que vea que me voy a incluir ahí. Teníamos la Biblia, digámoslo de esa manera, a la manera nuestra. ¿Por qué dice eso, pastora Pili? Porque es que yo tengo mi Biblia. Sí, pero ¿de qué te sirve tener tu Biblia si tienes una hoja que te divide tu Biblia, una hoja blanca de un monje católico que la puso en la Biblia para dividir el Tanakh del Brit Hadashah y la lees de esa hoja blanca para allá? Y todavía la divides más, porque como no entiendes lo que Yeshua dijo, entonces te vas mejor a Pablo, que lo dijo mejor. Y no es ni siquiera entendiendo lo que Pablo dijo. Entonces todavía peor, porque estás con una Biblia en tu teología. ¿Qué más tiene, pastora Pili? Tenemos que no celebramos Shabbat, porque nos tomamos un versículo bíblico teológico que lo escuchamos, que Yeshua resucitó el domingo y nos quedamos con eso toda la vida. Y entonces nunca preguntamos, oiga, pero ¿cómo iba a resucitar el domingo si todo lo que tiene que ver con Torah tiene que ver con el Shabbat? Hagámoslo una auditoría. Es que en esta cita dice que las mujeres llegaron el primer día de la semana. ¡Las mujeres! Que por cierto, vuelvo a repetir, las mujeres. Porque no sé dónde estaban los hombres, pero las mujeres estaban ahí. Entonces las mujeres llegaron el primer día de la semana. No dice que Yeshua llegó el primer día de la semana. No dice que Yeshua resucitó el primer día de la semana. No dice. Salud. Entonces, quitamos el Shabbat y los colocamos al punto de la asimilación grecorromana. Por favor. Y entonces nos congregamos el domingo, el día del sol. No, pastora, yo no lo hago por eso, lo hago porque todas las iglesias lo hacen. Teológicamente no podemos hacer lo que la gente hace. Tenemos que hacerlo escrituralmente. Y el cuarto mandamiento dice, guardarás el día de reposo. ¿Qué parte de la Torah se te olvida ahí? No, es que los 10 mandamientos fueron abolidos. ¡Abolidos! Llegué con eso al cielo. A ver si lo dejan entrar. Y luego, aparte de eso, rompimos el convenio con Adonai, ¿verdad? Y dijimos que la Torah había sido abolida. Por eso tenemos ahora lo que llamamos, todo ese proceso nos ha llevado a esta descomposición total y absoluta de valores morales y rituales. La gente hoy en día dice, yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno. Sí, porque tú estás calificándote moralmente, pero venga, la Torah tiene también los calificativos de valores rituales. Y en los valores rituales estamos fritos, porque hacemos todo lo contrario a la Torah. Entonces, rompieron el convenio, se congregan los domingos, la Biblia, el convenio se rompió. Y aparte de eso, las fiestas. Tomamos las fiestas del Eterno y las reemplazamos por las fiestas del mundo. Y dijimos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, ¿cómo? ¿Que el 31 de diciembre es el año nuevo? No, pues sí, 31 de diciembre es el año nuevo, todo el mundo lo hace, nosotros también. ¿Por qué no lo hicimos en la auditoría? Que el 31 de diciembre tiene que ver con el dios Jano grecorromano, que es una festividad pagana, y a eso no le llamamos malo, lo llamamos bueno. Y luego tomamos el 24 de diciembre o el 25 de diciembre, le llamamos el nacimiento de Yeshua. Nada que ver con el nacimiento de Yeshua por allí. Eso tiene que ver con una celebración pagana de dioses paganos que nacieron en esa fecha. Y luego tomamos y celebramos fiestas paganas, 31 de octubre, le pusimos a la fecha de Pesá, la trasladamos, le cambiamos el calendario, le dijimos que se celebraba el Viernes Santo y ahí se quedó cuando la Torah no tiene nada que ver con eso. Entonces hicimos cosas, miren, trajimos la teología pagana, la metimos a la congregación, digámoslo, denominacional y luego dijimos,
Que todo sea para la gloria de Dios. Y cuando nos dicen esto no nos gusta, pero alguien lo tiene que decir de esta manera, ¿verdad? Entonces se rompió toda la identidad espiritual. No había forma de entender esto. ¿Cómo pudo arreglar mi amado Adonai, Yeshua HaMashiach, tremendo lío espiritual? ¿Cómo es que Adonai podía venir y arreglarnos este convenio y este problema espiritual? Diga conmigo, ¿cómo pastora Adonai puede arreglar este lío espiritual? Lea conmigo lo que está apareciendo en el screen. Pero ¿cuál identidad tenemos? Pastora, ¿cuál identidad tenemos? Ráspese un poquito y le sale lo católico. Ráspese un poquito y le sale la limosna. Ráspese un poquito y ¿qué le sale a usted hoy? Todo ese proceso tan difícil que tenemos hoy en día trabajando con la gente es porque la gente aún hoy en día está en un problema serio con Adonai. ¿Cuál, pastora? Carga la identidad grecorromana. ¿Aún en la iglesia evangélica? Sí, señor. Aún en la iglesia evangélica es una identidad grecorromana, no hebrea. ¿Por qué dices eso, pastora Pili? Porque si fuera hebrea, tú estarías con un pensamiento escritural de la Torah. Pero como es grecorromana, a ti te raspan y te sale el sacerdote católico por ahí, por los lados, que te dice que la hostia, y entonces te vas a una misa, y como todos comulgan, pues el evangélico, la persona que comulga con todos los ecumenismos de todas las religiones, dice, ¿esto será lo mismo pan? ¿Verdad? Nos raspan y nos sale todavía lo católico pensando que hay un solo bautismo y que solamente me bauticé y que de pequeñito me metieron en una pila y en un agua y me sacaron y me dejaron volver a meter. Entonces nos raspan y todavía nos sale lo católico que cuando le vamos a dar a Adonai algo, le damos nuestras limosnas y peleamos todavía si le damos las limosnas a Adonai. Nos raspan y todavía nos sale lo católico que peleamos y decimos, es que pastora, ¿qué tiene de malito el árbol de Navidad? Pastora, no pelee con el árbol de Navidad, que el árbol de Navidad todavía es lo más lindo. Si le ponemos, mire, pastora, le armamos el arbolito y le enseñamos a los niños que ese arbolito es lo más tierno y que tipifica a Yeshua o a Jesús. Y luego le ponemos unas, digamos, en Colombia decimos bolitas o pepitas, o no sé, usted cómo le llame allá, que son los frutos del Espíritu Santo. Y la guirnalda roja, eso tipifica la sangre de Jesús que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y los regalitos tipifican todo lo que Adonai nos va a dar. ¡Ay, qué cuento tan tierno! Pero mentiroso. Así nos hemos creído la mentira. Así es como nuestra vida ha sido, que hemos caminado creyendo mentiras. Y tenemos que ir a la verdad. Y el emet de la verdad, Yeshua que dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hoy en día hay gente que Adonai las está despertando 2, 3 de la mañana y le está diciendo, despiértate. Lo que estás haciendo no es lo que era que tenías que hacer. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la restauración. ¿Cuándo usted escuchaba de la identidad de Efraín? ¿Cuándo usted escuchó la identidad de Efraín? En mis tiempos de pequeñita yo nunca escuché esta. Yo nunca escuché nada de esto. Yo solo escuchaba que me voy con él, me voy con él. Yo siempre escuché, y me voy con él, 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 me voy con él. Y a veces yo me voy con él también, pues. Si todo el mundo se va, yo me voy con él. ¡No! Tengo palabra para ti. No te vas con él. Él viene. ¿Cómo te vas a ir con él si él viene? Por favor, hágale una auditoría a todo eso. Efraín necesita identidad. Yeshua viene y dice, he venido por las cabras perdidas de la casa de Israel. No, en el rebaño de Yeshua cabras no hay.
Aquí en la tierra sí hay cabras, pero en el rebaño de Yeshua hay ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice Efraín, dice Yeshua, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la muerte de Yeshua, que aquí es donde viene el palo completo. Por favor, pastor, préstame el palito. Cuando nosotros vemos este proceso, Adonai le muestra a Ezequiel en profecía, en Ezequiel 37, le habla de la profecía bíblica y le dice a Ezequiel que hay una profecía que se va a cumplir. Yeshua viene a morir en 2 palos. Un palo vertical y un palo horizontal. Ahorita salen todos los eruditos bíblicos de los tiempos. No, es que era un solo palo y mire, ¿sabe qué? Arréglenlo con el Señor en su teología y déjenme predicar en la escritural. Entonces, 2 palos. El palo de Efraín y el palo de Judá. Cuando Yeshua viene a la tierra, lo primero que él hace es arreglar un palo. ¿Cuál? El de Judá. Primero, del 1 al 15, en Ezequiel 37, Yeshua está hablando a la casa de Judá y le está hablando a los huesos de la casa de Judá. Y le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos, vivirán. Y le dice, yo no sé, tú solo sabes si vivirán. Sopla sobre esos huesos. Y cuando viene el soplo del Omnipotente con Ezequiel, viene lo que es el levantamiento de la restauración. Estamos en este momento, fue profetizado por Adonai, porque lo que estamos viendo es volver a casa. Qué difícil entender esto. Entonces, es muy difícil hoy en día pastoralmente entender esto porque al pastor le cuesta mucho reconocer que se equivocó. Nosotros nos tuvimos que parar en este púlpito y decir, discúlpeme, nos equivocamos. Tenemos que empezar de nuevo porque posiblemente hay que hacerle auditoría a lo que enseñamos. Muy difícil hacer eso, se necesita personalidad para reconocer, ¿o no? Hay que decirlo, porque ¿acaso no podemos reconocer nuestros errores? Claro que los tenemos que reconocer. Algunos de ustedes son bacteriólogos. Miren a ver en dónde nos equivocamos para caernos encima. Pero Adonai tiene mucha misericordia con nosotros. Profecía de Ezequiel 37. El palo de Judá, ¿verdad? Que necesita ser restaurado y que está siendo restaurado. Y el palo de Efraín, que necesita volver a casa para identidad. Entonces, Efraín quiere volver a casa, pero quiere volver como Judá, y no es Judá. Efraín quiere volver a casa y quiere comportarse como Judá, pero por más que quiera, no es Judá. ¿Verdad? Sí, estamos claros en lo que estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros entendemos que no soy Judá, ¿quién soy? Efraín, compórtate como lo que eres. Adonai no quiere que tú te comportes como alguien que tú no eres. Necesitas entender cuál es tu identidad. Cristiana, en la Torah no existe cristianidad. Existe el Mashiach. Pastora, pero ¿cómo dices eso? Pero si nació en el libro de Hechos la iglesia cristiana, ¿de dónde tú estás blasfemando contra la Torah? Jamás Yeshua vino a crear una religión, jamás Yeshua vino a crear una división. Yeshua no vino para cambiar la Torah, Yeshua no vino para abolir la Torah. Nunca nació ninguna iglesia cristiana. Nada de eso sucedió. Lo que nació en el libro de Hechos fue la restauración de las casas. Y hasta donde tú ves que Pablo diga, aléjese de esos judíos que nosotros somos cristianos evangélicos, de las asambleas de Dios, del concilio de la Santísima Trinidad, aléjense, no se comporten como esos judíos. Nunca. Cuando a Pablo le preguntaron quién soy, yo soy hebreo de hebreos, judío de judíos, bautizado, circuncidado al 8º día. Todo mi protocolo es Torah. No he fallado nada en la Torah. Y aquí estoy con identidad.
Cuando tú tienes identidad, tú no andas divagando a ver quién eres tú. Tú sabes quién eres y te centras en quién eres. Pero cuando tú no tienes identidad, corres para aquí, corres para allá, escuchas aquí, escuchas allá. A ti te parece que tú te tienes que colocar el talí y que te tienes que hacer el piquito aquí y que no puedes decir Yahoshua, porque si dices Yahoshua, entonces está mal. Entonces, todo eso necesitas arreglar primero tu identidad. ¿Quién eres? Porque estás dañando a otras personas, diciéndoles a otras personas, si no lo pronuncias así, estás mal, condenado. Ya no te vas al infierno porque el infierno no existe. Mejor dicho, no sé ni para dónde te vas. No, tengamos misericordia. Efraín está regresando, cojo, mudo, sordo, enfermo, debilitado, con problemas espirituales, con toda una cantidad de cosas. Efraín está regresando así. Y nosotros queremos tomar a Efraín y de una vez pasarlo y decirle, si no estás santo en esto, si no haces lo otro, si no haces aquello, si no lo haces como yo creo, estás mal, Efraín. No, Yeshua viene a arreglar un problema para volver a darnos identidad. Tú entras al convenio y si tú estás escuchándome en este momento y tú dices, yo quiero entrar en esa identidad, ¿qué tengo que hacer? Aceptar a Yeshua como tu Salvador. Y si te saltas ese proceso, jamás tendrás identidad. Tienes que venir a aceptar el perdón de Adonai. Necesitas entender que es perdón porque nos han enseñado el perdón como que el que reza peca y empata y vuelves y pasas al frente y vuelves y te caes y te levantas y vuelves y pides perdón y eso no es perdón. Necesitas identidad y entender que es perdón verdaderamente. Ahí es donde vas a entender el proceso de identidad. ¿Qué necesitas hacer, Pastora Pili? Necesitas entrar en Yeshua. Yeshua es la única forma en que tú recuperas tu identidad. Y usted me puede estar escuchando y diciéndome, Pastora Pili, pero yo tengo a Yeshua. Mira, por favor, escúchame. A nosotros nos fabricaron una mentira y no la hemos creído teológicamente. Nos fabricaron a un Jesús griego con características griegas, apartado de la Torá. Usted no ve nunca que teológicamente nos hayan enseñado a un Jesús guardando Shabbat, a un Jesús guardando los misbot, a un Jesús guardando la Torá, a un Jesús guardando las fiestas. Nunca lo enseñan así. Nos lo enseñan greco-romanamente con una toga roja, con ojos azules, pelimono, ¿verdad? Y caminando esbelto. Y resulta que la Torá no nos lo enseña así. Entonces, para recibir la identidad de Yeshua, tienes que conocer quién fue Yeshua, cómo vino a la tierra, cuál es el nivel de él, cuál fue su labor, con qué se identificaba. ¿Acaso usted me va a decir a mí que Yeshua se fue a congregar en una sinagoga en el domingo? Por favor, si ni siquiera estaba la religión católica todavía fundada, pasaron 345 años para que la iglesia católica fuera fundada. Entonces, ¿a dónde iba Yeshua el día de Shabbat? Pues a la sinagoga, mis amados, porque ¿a dónde se iba a ir? ¿Qué más hacía Yeshua? Cuando él estaba en la tierra, caminó en Torá, abrió las escrituras, la Torá, había los pergaminos, hacía el trabajo de un toraico de identidad. Pero a nosotros nos robaron la identidad de Jesús. Y crecimos pensando en el Jesús griego, en la toga romana, en el emperador romano. Y necesitamos volver a la identidad de Yeshua y traer a Yeshua a nuestra identidad y empezar a entender que nuestro convenio con Adonai entra en Yeshua. Él es el que nos injerta de nuevo, porque cuando nosotros pecamos y nos apartamos de Él y las 10 tribus, rompimos el convenio con Él y no había forma de volver a ser
parte de Israel. Yeshua viene a morir en la cruz y esa condición de muerte es la que hoy tú y yo necesitamos entender. ¿Cuál? Que Yeshua viene a morir y su sangre a través del perdón de Él nos reconcilia con el Padre para entrar al convenio con Él. Cuando tú estás en el convenio, entonces pasa lo de John Terúa, que el rey te manda llamar. ¿Por qué? Porque tú tienes identidad y tienes un monarca y vas a ir ese día a la coronación de tu rey. ¿Tú te imaginas que te manden llamar y te digan, mire, fulanita Pepita Mondrejo, que te mandaron llamar al reinado de Yeshua? ¿Yeshua? No, yo conozco a Jesús. Ah, y que va a haber la ceremonia de coronación. ¿Coronación? No, yo no conozco ninguna coronación. Coronación, el divino niño que lo coronaron. ¿Me hago entender? Tenemos que empezar a entender la identidad. Hoy es un día para entender identidad. Pregúntame por qué. Porque ahora son 10 días de preparación para el arrepentimiento. ¿De qué te vas a arrepentir? ¿Del tiempo que perdiste sentado en una congregación sin estudiar Torah? ¿De qué te vas a arrepentir? De las cosas que tú haces diariamente que te están apartando más y más de Adonai. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la Torah? Ah, yo leo la Torah. Sí, la lees como a ti te parece. El maestro Google te enseña muy bien, pero necesitas gente que te dirija. Necesitas echar raíces en un lugar y pase lo que pase, te quedas ahí. Hoy en día, la rebeldía está a flor de cuero. Todo el mundo quiere manejar y quieren ser caciques. Nadie quiere ser indio. Mucho cacique y poco indio. Venga Torah, venga la obediencia, siéntese y sea humilde, reconozca que usted necesita aprender y sujétese porque le falta sujeción. Pastora, no me lo diga a mí que yo estoy sujeta, yo estoy hablando en general. ¿Sabes qué? Termino diciéndote esto. ¿Sabes que la gente que está hablando este tema de identidad necesita tener mucho carácter para hablar? A ti no te gusta a veces mi carácter porque es muy dura, muy fuerte, pero es que ese es el carácter con que Adonai nos está llamando. Entonces imagina a Juan el Bautista diciéndole a Herodes, rey Herodes, venga, le cuento una cosa. Ay, papito, por favor arrepiéntase, que es que usted sí es una generación muy mala, pecador. Haga caso. No. Cuando Juan el Bautista salió a hablarle a esa generación en la llegada de Yeshua, ¿qué le dijo? Generación de víboras, les dijo, arrepiéntete, Herodes, pecador. Duro. Hoy Adonai nos está diciendo, háblales con claridad y con carácter, pero abrázalos cuando lleguen. Eso sí lo sé hacer yo. Claro, ahorita en el distanciamiento social el abrazo tiene que ser online, pero yo los abrazo en el amor de Yeshua. Y cada cual que está llegando, venga la identidad hebrea. No tienes que ser Judá. Eres quien eres. Como Adonai te está llamando, de la tribu que vengas, de la nación que vengas. Adonai quiere que tengas identidad y que vuelvas al convenio. Bendito Padre Celestial, en esta hora te doy gracias. Porque lo que tú has hablado aquí es tuyo, Abba. Es tu palabra. Padre, te pido perdón por todo lo que hayamos hecho que te haya quitado a ti la gloria y que te hayamos avergonzado por no caminar en identidad verdadera. Abba, perdónanos por la ignorancia y por haber creído teológicamente todo lo que nos dijeron sin haberle hecho una auditoría escritural. Abba, te pido que nos ayudes y que nos des sabiduría y entendimiento de tu palabra. Abba, en este momento yo te pido que aquellas personas que están escuchando este mensaje, que aún tienen rebeldía en su corazón, que aún creen tener la razón en su propio entendimiento, yo te pido
quiebra esa vasija, Abacados, y vuélvela a hacer de nuevo. Quítanos a nosotros esos rudimentos, esas actitudes que no nos dejan tener identidad en ti. Y trabaja con nosotros en una identidad clara y genuina, porque tú conoces nuestro corazón. Bendito Rey, soberano, eterno Elohim, limpia la iniquidad que aún todavía estemos arrastrando. Retira de nosotros toda esa transgresión que aún nos detiene ver tu gloria y tu poder. Y Padre, toma el control de aquellos que están regresando, que verdaderamente sí quieren venir a tu cadóstora. A esos, Padre, a esos atráelos con tu lazo de bendición. A esos, Padre, úsalos para gloria de tu nombre. A esos, Padre, revélate a ellos como tú te sabes revelar verdaderamente. Porque tú eres nuestro Elohim, nuestro Adonai Ejad. Uno eres, Adonai Elohim. Uno eres. Gracias por haber enviado a Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach, nuestro sustituto. Gracias, porque Él se encargó de mostrarnos la identidad nuestra, de volver a casa, a la casa de Israel. Somos un Ejad en Israel. Baruch Hashem. Bendito seas, Adonai. Amén. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.